Muy buenas noches. Bueno, hoy pienso que es una sesión muy interesante, muy importante, y la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina nos presenta a la doctora Susana María Ramírez Marín con la conferencia Redes, propagación de la vacuna de la viruela en la Nueva Granada, instituciones y documentos. Entonces quiero, doctor, decirle al doctor Hugo Sotomayor que el auditorio es suyo y que tiene usted la palabra y conduzca usted esta reunión de la Sociedad de Historia Colombiana de la Historia de la Medicina. Bueno, Muchas gracias, señor presidente de la Academia. Bueno, para la Sociedad de Historia de la Medicina, que es reciente amiga, hace 5 minutos ya hicimos amistad, tiene una conferencia muy importante, la historia de la vacuna de Salvani. Va a presentar eso y luego va a hacer una serie de comentarios muy importantes sobre la vacuna. El señor secretario va a leer el orden. Gracias, señor presidente. La doctora Susana María Ramírez Marín es doctora en Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en Madrid, en la Facultad del Departamento de Ciencias de la Documentación. También ha sido doctora en Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid y máster de Archivística de la Universidad Carlos III de Madrid. Doctora, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias. Es para mí un orgullo poder estar en una institución tan relevante y de tanta trayectoria académica e intelectual en Colombia. Lo que tengo primero que decirles es mi agradecimiento, porque no sé, como dice un poco la escritura, no sé si soy digna de la casa, pero bueno, voy a intentarlo. Vamos a ver, el tema que he cogido para la comunicación de hoy es redes de propagación de la vacuna en Nueva Granada, instituciones y documentos. Cuando hablamos de la… A ver si nos vamos a llevar bien. Cuando hablamos de la expedición de la vacuna o de la propagación de la viruela, lo que nos tenemos que dar cuenta es la importancia que tiene la viruela como enfermedad. Es una enfermedad que siempre se manifiesta de una manera epidémica, por lo tanto afecta a todo el mundo. La mortalidad era altísima, en los núcleos urbanos rondaba los 25-30% y en los núcleos rurales más del 50% en algunas ocasiones. Afectaba a todos los grupos sociales, que por eso yo creo que es lo que mayor trascendencia tiene a la hora de implicar a toda la población. Tanto a la población urbana como a la población rural, pero mayor incidencia en la población rural y mayor incidencia en la población indígena, por la falta de anticuerpos que tenían frente a estas enfermedades. Las medidas preventivas que se conocen hasta principios del siglo XIX era la inoculación, que aquí se utilizó antes de la llegada de la vacunación. La inoculación de la viruela era la inoculación del virus vivo, humano. Esas medidas eran las únicas que se consideraban preventivas, pero se corría un riesgo y era que se generalizase la epidemia, o sea, que se desencadenase la epidemia si no se controlaba bien. Y las medidas curativas, como meter a las personas en baños de no sé qué, ponerles a tomar tisanas de otra cosa, eso no sirve para nada y llegan a ser ineficaces e incluso dañan al enfermo. Esto corre mucho. La viruela en Nueva Granada tiene un carácter periódico. El virrey Mendinueta dice que cada 30 años suele manifestarse la epidemia, por lo tanto es de una manera cíclica. Y las rutas de contagio son 3. Siempre termina manifestándose en Bogotá, en Santa Fe, entonces, porque es donde estaba la mayor concentración de población. Pero esto venía a caballo, venía en mulo, venía junto con los animales. Las redes de mercadería o las redes de comunicación comercial eran las que movían a esta enfermedad,
¿Qué pasaba con las cuarentenas que terminaban siendo ineficaces? No había modo de poder controlar la enfermedad. La ruta primera, que es la que ven ustedes ahí en el mapa, era a lo largo del río Magdalena y eran 2 asentamientos urbanos que eran los de mayor importancia en esa ruta, que eran Mompox y Honda. Luego después, desde Popayán, que venían desde Quito, no olviden que el puerto de Guayaquil era un centro bastante importante de comercio y comunicación y, por lo tanto, o bien desde Barbacoas, que estaba en la costa más al norte, o bien desde Guayaquil, subían a Popayán por ruta comercial y desde allí venían por Cali, Buga y Bagué. Y por otro lado tenemos lo que sería la sierra más oriental, desde Cúcuta a Santa Fe, por las poblaciones de Ocaña y Tunja. ¿Por qué digo estas rutas de contagio? Pues porque estas van a ser las rutas que luego después van a seguir para la vacunación. Las epidemias, por lo tanto, se desencadenaban de una manera periódica. ¿Y por qué hay una que destaca sobre todas? Bueno, la que destaca sobre todas es la del año 1802. Esa es una de las grandes epidemias que hay. Las noticias de la epidemia llegan a la mesa de Carlos IV en la Navidad de 1802, justamente en el paso de 1802 a 1803. ¿Y por qué llegan? Pues porque en esos momentos Nueva Granada estaba esperando un virrey. Entonces había un contacto directo con la corona en ese momento y se designa a Antonio José Amari Borbón y Arguedas, y este señor, que va a estar aquí desde el año 1802 al año 1810, era hijo y nieto de médicos. ¿Por qué les digo esto? Porque luego nos vamos a dar cuenta, cuando veamos los documentos, que la mayor parte de esos documentos son producidos tanto por el hijo como por el padre. Este señor, este virrey, se hace acompañar por Lorenzo Verges, que es su médico de cámara, su médico que le va a acompañar en toda la travesía. Es un médico de la Cámara de Carlos IV y sabemos que fallece justamente entre el año 1803 y 1804. Y lo sabemos porque el marqués de Bajamar da plenos poderes para que establezca el método y las reglas que deberían observarse para introducir la vacuna en todos los territorios a los que llegue. Y por otro lado, en marzo de 1804, Balmi recibe la noticia cuando llega a Caracas de que el doctor Verges ha fallecido. Por lo tanto, toda esa labor preventiva que tenía que haber hecho Verges, que iba acompañando al virrey Amari Borbón, nos vamos a dar cuenta que esa labor preventiva no se llega a hacer. La solución de la vacuna, simplemente recordárselo, está descubierta por Eduard Jenner en el año 1796, y esto lo cuento por la rapidez del movimiento de la idea médica. Esto es importante. La primera publicación, que es en inglés, el efecto de las causas de la vacuna, se publica en el año 1798, y la primera publicación en castellano que difunde este descubrimiento es el Semanario de Párrocos, y lo publican en diciembre de 1800. ¿Por qué es importante esta publicación periódica? Porque al Semanario de Párrocos estaban obligados todos los párrocos a suscribirse. Eso quiere decir que a partir de diciembre de 1800 todos los párrocos ya saben que la vacuna existe, lo mismo que hay otras noticias sobre la tintura del añil, igual que hay otras noticias sobre los gusanos de seda, que son las que aparecen en ese mismo número, en diciembre de 1800. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que el párroco se va a convertir, sin querer, en un agente o difusor o un agente que frena lo que sería el desarrollo de la vacuna en cualquier territorio. La difusión teórica del método de vacunar es la obra de Pedro Hernández. Pedro Hernández es otro médico que trabaja en el Real Colegio de San Carlos de Madrid y publica un libro que no es propio, es una traducción del francés, que se llama Origen y descubrimiento de la vacina, porque claro, también nos vamos a dar cuenta que otro de los grandes problemas que hay en estos momentos es el uso del término. Lo que es la vacunación, lo que es injertar o insertar vacunas,
lo que es insertar o injertar viruela. Y entonces, en esa tierra un poco de desconocimiento, no solo por el público en general, sino también por los propios facultativos, hacen que utilice el concepto en latín y no un concepto castellanizado. Esta publicación es del año 1802 y este es uno de los dibujos que aparece, uno de los grabados que aparece en la obra de Hernández, que luego vamos a ver que se publica en Colombia. La difusión teórica del método, por lo tanto, ya les he dicho que es la obra de Hernández. Esta es la que se imprime en la imprenta de Joaquín Ibarra en Madrid, y aquella es la que viene acompañando a todo lo que sería este movimiento de idea científica y que ha venido acompañando y que llega a Nueva Granada el mismo año que se publica en Madrid. Por lo tanto, vemos que de 1802 tenemos la publicación en Madrid y en ese año 1802 ya está hecha la publicación en Santa Fe de Bogotá. Y otra cosa también importantísima es la creación del discurso. No se utiliza la misma plancha. Cuando nosotros estamos imprimiendo, la imprenta eran manuales en aquel momento, y se hace una plancha nueva en Santa Fe. No se utiliza la plancha de Madrid. Entonces, esto también tengan en cuenta la dificultad que tiene a la hora de la composición de todo lo que sería la caja de letra, la caja del discurso y la creación del dibujo. Luego después les voy a poner una imagen para que ustedes vean lo que es la comparación. Esta es la obra de Hernández, que no es igual que la obra francesa, y aquella es la obra que se hace en Santa Fe. Fíjense cómo todo lo que es superfluo de la imagen desaparece. Lo único que interesa es lo que es la vacunación. La composición es igual. Tengan en cuenta que no había ni fotocopiadoras, ni fotografía, ni nada. Es simplemente lo que yo veo y cómo yo lo voy a plasmar en un grabado. Si hemos dicho que las noticias de la epidemia en Nueva Granada llegan a la mesa de Carlos IV en la Navidad de 1802, se ha desencadenado en 1802, en la Navidad llegan, el día 6 de junio de 1803 hay una Real Orden que dispone la organización de la expedición por todos los territorios hispanos en ultramar, no solamente para Nueva Granada, la expedición está pensada para todo el mundo hispánico. Y parten de Madrid el día 1 de septiembre de 1803 con lo que se llama la circular tipo. La circular tipo es una circular preimpresa que se conserva en el Archivo General de Indias, donde nosotros tenemos lo que sería el formato sin rellenar. Es un impreso sin rellenar. Ese impreso sin rellenar luego tiene espacios vacíos que están sin rellenar y, por lo tanto, están pendientes de ser escritos a mano. De tal modo que se mandan circulares tipo a todos capitanes generales, presidentes de audiencia, virreyes, gobernadores, en función de cuál es la calidad o el lugar donde va a llegar la vacuna. Sobre la expedición yo no voy a contar muchas cosas porque verdaderamente ya hay bastantes hechas, solamente reflexiono en los miembros de la expedición. El director va a ser Francisco Javier Balmis y Berenguer, que es un médico alicantino que en aquel momento tiene 50 años, por lo tanto es una persona que para lo que es una expedición pues ya es una persona mayor a principios del siglo XIX. El subdirector es José Salvani Llopart, que lo que nos vamos a dar cuenta es que José Salvani, yo creo que le engañan cuando le dicen tiene que ir usted a la expedición porque tenía muy mala salud. Las únicas noticias o por lo que José Salvani ha saltado a la historia en su expediente militar es porque pide necesito estar descansando en los baños de Archena a los 10 meses, necesito estar descansando en los baños de Solán de Cabras a los 10 meses, necesito… Entonces, pide constantes recesos de su función militar por la mala salud que tiene. Hay médicos que se han dedicado a analizar los síntomas, tal y como él los cuenta, y todo el mundo dice que tenía tuberculosis, pero claro, eso no es una certeza que tengamos.
Junto con este subdirector que estaba trabajando en las guardias valonas de Carlos IV en Aranjuez, Balmis recluta a 2 cirujanos que están recién salidos de San Carlos. Si hemos dicho que estas 2 personas eran más bien mayores, estos otros 2 son cirujanos recién salidos de San Carlos. Terminan su formación como cirujanos en junio de 1803. Luego aparecen las personas que están con mayor responsabilidad vinculadas a la figura de Balmis, que van, si ustedes se dan cuenta por los apellidos, vamos a tener a Francisco Pastor Balmis, que es un hijo de su hermana Micaela, Rafael Lozano Pérez, que es uno de sus practicantes que tenía en su casa donde ejercía la vacunación en Madrid. Los enfermeros eran Basilio Bolaños, Pedro Ortega y otra vez Antonio Pastor. A este no salta a la historia como Antonio Pastor Balmis, nada más que en el acta de defunción. Este termina muriendo en Manila, muere en la isla de Mindanao cuando está la expedición en Filipinas, y es en ese momento cuando dice que ha fallecido Antonio Pastor Balmis. También me gusta hacer una referencia a nuestro siguiente personaje, que es la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña. Balmis había pensado la expedición como una expedición solamente, pues como era en el siglo XVIII y fines del XVIII, principios del XIX, puramente hecha por hombres, porque era lo cotidiano, lo normal. Pero ¿qué pasa en el camino desde Madrid a La Coruña, que es desde donde sale la expedición? Que a Balmis se le muere un niño y debió de estar harto de los otros 5 que sacó del Colegio de Expósitos de Madrid. Entonces dijo, yo necesito una mujer que se encargue de tanto niño que voy a llevar en el barco y que por lo menos nosotros nos dediquemos a vacunar, y que todo lo que es el cuidado de la ropa, el cuidado de los niños, que los niños se porten bien, eso sea esa función puramente femenina. Esa es la figura de Isabel Zendal y Gómez. Y luego saltan a la historia 22 niños, que son los galleguitos que cruzan el Atlántico, porque se les llama los galleguitos porque salen de hospicios y de centros de orfanatos en Galicia, tanto en Santiago de Compostela como en La Coruña, y los 24 niños mexicanos, que son los que se reclutan de familias particulares y que van a cruzar el Pacífico y luego regresan nuevamente a México. En el caso de los niños galleguitos no vuelven, se quedan en el hospicio de la Ciudad de México. La expedición de la vacuna en el Nuevo Reino de Granada, por lo tanto, vamos a ver que tiene como objetivo frenar las viruelas, pero Balmis se da cuenta, sobre todo cuando descubre que el doctor Verges ha fallecido, de que la expedición no puede ir en un bloque como estaba pensada desde el proyecto de Requena y luego el proyecto de José Flores, no se puede mantener unida y que hay que dividirla. Y se divide de esta manera. José Salvani, que era un cirujano veterano, va a ir con uno de menor nivel, que sería Rafael Lozano Pérez, y luego Manuel Julián Grajales, que sería el cirujano más joven, ese que yo les dije que había terminado en San Carlos ese mismo mes de junio, se lleva el practicante Basilio Bolaños. Son 4 personas las que se van a encargar de propagar la vacuna por toda América del Sur. Propagar la vacuna por América del Sur, quiere decir que estos personajes no habían conocido el territorio. Y esa frase que se me ocurrió es que la expedición la domina la geografía. Lo primero que van a tener es un naufragio en el río Magdalena. Esto para empezar. Se naufragan en el río Magdalena y entonces Salvani tiene una recaída en su salud y tiene que ir a lomos de carguero y sube casi todos los Andes, va a tener que ir a lomos de carguero indígena, que sería la imagen del grabado que tienen ustedes ahí, los 2 grabados, están en la biblioteca Luis Arango. Bueno, yo no sé ya por dónde me voy.
Ya les he dicho que eran pocas personas para llevar la expedición, para generar lo que es la expedición. Entonces nos vamos a dar cuenta que además participan médicos locales, sanitarios de cualquier tipo. Todo el mundo valía para propagar la vacuna. Enfermeras, practicantes, parteras, esos más o menos son normales o se considerarían normales, pero además clero, el clero regular y el clero secular. Clero regular fundamentalmente San Juan de Dios y betlemitas, que eran las dos órdenes religiosas de carácter hospitalario que están establecidos en este territorio. Y en el clero secular es muy interesante la figura de Andrés María Rosillo y Meruelo, que es uno de los que se encarga de hacer uno de los sermones de propagación de la vacuna en la ciudad de Santa Fe. Además de esto, tenemos autoridades civiles y militares. Por ejemplo, a mí me encantaría destacar la figura de Anastasio Cejudo, que era un militar, que era gobernador de Cartagena, y él es el que se encarga de llevar prácticamente con 2 o 3 militares y betlemitas, se encarga de llevar la vacuna hasta Veragua y lo que es actualmente Panamá. El valor de la expedición es una vuelta al mundo, porque Balmis circunnavega todo el mundo, o sea, empieza en Madrid y va a terminar la navegación en Lisboa cruzando el Océano Índico, y se la considera como la primera campaña de vacunación global. Para poder llevar a cabo todo esto, exige el participar en la expedición o estar en la expedición. Esta expedición exige, además del conocimiento médico y sanitario, que sería lógico, un conocimiento geográfico, moverse en los Andes, moverse en los ríos. Los ríos nuestros en la península no se parecen en nada a los suyos, son riachuelines, riachuelos. Entonces, ¿qué pasa? Ese conocimiento geográfico les falta. Ya les he dicho que las 4 personas que vienen no conocían para nada el territorio y, por lo tanto, se ven desbordados por él. Otra cosa, los conocimientos antropológicos. En aquel momento había muchas tribus que eran menos mestizas que lo son ahora. Es decir, una tribu estaba muchísimo más aislada de lo que ahora mismo podrían estar. El concepto de la globalización no se va a mantener, aunque se inicia ahora, no vamos a tener un conocimiento de todos los lugares. A Salvani no le reciben igual en unas poblaciones que en otras. Él tiene que saberse adaptar a cada uno de esos grupos. Es muy graciosa la crónica que hace cuando sale de Trujillo y dice que he tenido que adelantar mi partida de Trujillo porque me consideraban el anticristo, y salió corriendo de esa ciudad. No en todos los sitios tuvo la misma acogida. Y luego también otra cosa muy importante, convencer a la población, el conocimiento psicológico, convencer a la población para dejarse vacunar. Tengan en cuenta que lo primero que tiene una vacunación es que uno se pone enfermo. ¿Cómo yo convenzo a alguien que eso le va a curar a largo plazo si lo que estoy manifestando o lo que le va a pasar al día siguiente es que va a coger fiebre? Eso era muy difícil, convencer a una población que no… Bueno, incluso ahora, Las dimensiones de la expedición filantrópica, yo se las he escrito para que nos llame la atención los números. Desde los 43 grados norte del puerto de La Coruña hasta la isla de Chiloé, que está a los 42 grados sur. Más de 500.000 de personas vacunadas de todas las edades, por registro, las que no se vacunasen o los registros que no se conservan. Estamos hablando de 4 personas más, intentar convencer a toda esa población local. Indistintamente hombres y mujeres, la vacunación afectaba a todo el mundo, todos los grupos sociales. No olviden ustedes que uno de los herederos de Felipe V, el que iba a heredar el trono antes de Fernando VII, era su hijo Luis. En el año 1724 muere de viruela. Es decir, la viruela afectaba a toda la población, no al que tenía más dinero o al que no lo tenía. Estas políticas de vacunación se hacen sobre todo sobre la población más joven, porque eran
un modo de irlos ya manteniendo con anticuerpos hasta que fueran mayores. La expedición tiene una doble dimensión. Por un lado, la propagación de la vacuna, llevar la vacuna de una manera más rápida a la mayor cantidad de territorio, pero esto no hubiera sido fructífero o no hubiera tenido una gran difusión si no se hubiera hecho la perpetuación, es decir, mantener la vacuna en el tiempo, mantenerla de una manera constante y la mayor cantidad de tiempo y con calidad. Uno de los grandes problemas que hay es la diferencia entre la falsa vacuna y la verdadera vacuna, por ejemplo, en los reglamentos de vacunación. ¿Cómo podemos perpetuar? Vamos a perpetuar creando o institucionalizando la vacuna. Eso se va a hacer a través de las juntas de vacuna. Las juntas de vacuna no era algo nuevo, sino que siguen un modelo peninsular. En la península ya existía la Junta Suprema de Sanidad, que estaba en la Corte, y en cada uno de los lugares de mayor amplitud geográfica a menor tenemos juntas centrales, juntas provinciales, juntas subalternas y juntas locales. En América, como esa distribución no está hecha así, no, la distribución lo teníamos en virreinatos, luego teníamos audiencias y luego teníamos capitanías generales, lo que vamos a hacer es las juntas de vacuna en las capitales de audiencia y las juntas subalternas de vacuna en las grandes poblaciones. Estando en el archivo ayer por la mañana, una de las cosas que me he dado cuenta es que aquí, igual que va a pasar en otros territorios, por ejemplo en México también pasa, por ejemplo en Cuba también pasa, que ya los tengo estudiados, aquí se va a pasar de llamar rapidísimamente en un año, se va a pasar de llamar Junta Central de Vacuna a Junta de Sanidad. En un año. En el año 1805 nosotros tenemos juntas centrales, hasta el año 1807 que ya aparece la denominación como Junta de Sanidad. Fíjense cómo, la importancia de una enfermedad, cómo implica o cómo se generaliza. Yo ya sé que esto a lo mejor es más de lingüistas, pero, por ejemplo, el concepto vacunación era solo para la vacuna de la viruela porque viene de las vacas, de ahí el concepto vacuna, y ahora nosotros llamamos vacuna a todas las vacunas. Por lo tanto, la importancia de la vacuna debió de ser significativa en aquella época. Las juntas centrales de vacuna, por lo tanto, van a seguir un modelo y ese modelo es el que establece Balmis en Caracas. En Caracas es la primera junta de vacunación en América, se establece un modelaje y ese modelaje es el que se sigue en todas las ciudades. Santa Fe, como ven, está dentro de ellas. Por lo tanto, la Junta Central de Vacuna teníamos un protector secular, que era el gobernador, un protector eclesiástico, que era el obispo, con la implicación que va a llevar eso, sobre todo desde el punto de vista de lo que es el púlpito. Además, uno de las exhortaciones apostólicas que hace uno de los obispos de Puebla, dice, propagar la vacuna y si es necesario, ¿cómo es? Sí, defenderla o ponerla en el púlpito. Entonces, fíjense cómo utilizan la figura del eclesiástico para esta movilización de la sociedad. Y, por otro lado, implican a los alcaldes de primer voto, el síndico procurador, 2 médicos y un secretario. Los alcaldes de primer voto y los síndicos procuradores de cualquier ciudad en la que estuviera. Y luego aparecen las personas con celo patriótico. Esto, fíjense, el concepto también. En las juntas subalternas ya eran no de menor importancia, ojo con esto, sino que no tenían tanta cantidad de facultativos. Si se han dado cuenta, antes teníamos un secretario facultativo, ahora no tenemos, nada más que tenemos un facultativo, médico cirujano y un secretario científico que es el que pedía las vacunas, las llevaba, pero el resto de las personas son la institución. Es decir, es un modo de institucionalizar el proceso. Los criterios que condicionan la organización de las juntas, hay 3
que para mí son los más importantes, aunque se podrían sacar alguno más. Determinar el modo de distribución de la vacuna y los medios económicos, sobre todo esto se sacaba del ramo de propios de casi todas las alcaldías. Realizar la vacuna y elegir y formar a los vacunadores. Las juntas de vacuna tenían una dimensión didáctica de ese grupo de formadores. Y luego también establecer los puntos geográficos que deben poseer el fluido vacuno, porque no en todas las ciudades estaban las personas igual de formadas y dejaban perder el virus. Entonces, ¿qué era necesario? Solicitarlo a otros lugares y generar esas rutas de movimiento de la vacuna. Por lo tanto, las juntas de vacuna se hacen desde un plan de creación. Todas tienen un plan de creación de la Junta todas tienen un reglamento que siempre va a estar legitimado por un poder político y luego va a tener documentos de gestión, lo que serían las actas de reuniones y los libros registro de vacunados. De ahí es de donde se saca la mayoría de la información sobre este desarrollo o esta propagación. El legado de las juntas de vacuna es muy importante porque las juntas lo que hacen es organizar la gestión. La mayoría de ustedes se dedican a la gestión médica, no es tanto el conocimiento como saber a quién hay que vacunar, por ejemplo, a quién hay que vacunar primero, quién tiene mayor o menor riesgo. Todo eso estaba establecido en los reglamentos. Otra de las cosas importantes que aparecen en los reglamentos y las juntas de vacuna también lo mantienen es la sistematización del método. En todas las juntas de vacuna se sigue el mismo método científico y se sigue el mismo periodo, es decir, cada 9 días tienen que ir los niños que se han vacunado en la sesión anterior, tienen que llevarlos a la sesión siguiente, de los granos de esos niños vacunan a los siguientes. Bueno, pues esa cadena humanitaria o ese calendario, que podría ser un calendario de vacunación de lo que tenemos hoy en día, esa sistematización la organiza la Junta. Por otro lado, que también es muy importante, la importancia del interés público, del público en general frente al individuo. Ahora, por ejemplo, a nosotros no nos preguntan cuando nuestros niños salen de un hospital si los queremos vacunar de esto o de lo otro. Directamente el niño sale vacunado con las vacunas que le tocan. Es decir, tu hijo no tiene una idea de individuo frente al grupo, es el grupo el que puede al individuo. Pues en este momento se inicia ese inicio, ¿no?, de tarea. Y por otro lado también, que es a mi criterio fundamental, la creación de una opinión pública favorable a la vacunación. Hay algunas crónicas cuando están contando cómo eran las vacunaciones y dicen: tiene que tener el luminoso tantas velas, tiene que estar localizado fuera de un hospital para que la gente no tenga miedo de ir a vacunarse. Generalmente tenemos que tener a las personas que están en la puerta bien vestidas. Eso es crear una opinión pública favorable a la vacuna. Otra de las cosas que también se va a hacer es la promoción de la vacuna desde el púlpito. O sea, son muchos los documentos que quedan. Yo aquí nada más que les he traído el ejemplo de Andrés Rosillo Meruelo, que es un sermón que hace para la propagación de la vacuna en Santa Fe de Bogotá, pero se conservan, por ejemplo, pasacalles de carnaval en Tenerife. Un dominico hizo un pasacalles para propagar la vacuna y es como si fuera un pasacalles de carnaval normal y corriente, nada más que lo que llevan detrás, al final del pasacalles, son los niños que van a vacunar. En este ambiente que sea lúdico, que sea festivo, que llame la atención. Y ya se estarán dando cuenta que vamos a terminar. La formación de la población se puede hacer con textos, pero también va a exigir hacer la formación de la población con imágenes. Esa es otra de las imágenes de la obra de Hernández en la edición de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá. Por ejemplo, en el caso de México,
la traducción de la obra de Hernández, la impresión de la obra de Hernández, no es tan cercana como aquí, que la tenemos en 1802, en México va a ser en 1804, y tampoco va a ser un libro exento, o sea, un libro único, sino que va a estar insertado en la Gaceta del Gobierno de México. Entonces, fíjense cómo es un libro frente a una publicación periódica. También, ¿quién puede acceder a un libro? ¿Quién puede acceder a una publicación periódica? ¿Quién lee en este momento, 1805? Y a modo de conclusión, las juntas de vacuna crearon una red de conocimiento científico, pero no solo de conocimiento científico. Es decir, las juntas de vacuna que movieron la vacuna como fluido vacuno que nos sirve para prevenir las viruelas. Pero también, junto con esos informes que tenían que hacer informes mensuales de vacunación, informes trimestrales de vacunación, informes anuales de vacunación, yo voy a mandar otro tipo de información. Sobre todo, tengan en cuenta la época convulsa en la que nos estamos moviendo de 1810, 1808, por ejemplo, en México, y junto con estas ideas científicas se van a mover ideas políticas. Por ejemplo, no hemos podido vacunar a tal pueblo de indios porque estaba asediado por tal ejército o por tales sublevados. Entonces, fíjense cómo no solamente se van a mandar este conocimiento científico, sino también ideas políticas. ¿Qué es lo que está pasando en estos territorios que favorece o que impide el desarrollo de la vacuna? Y luego otra cosa también que me parece muy importante, lo que es la ilustración del médico. Es decir, el médico y el cirujano dentro de un ámbito de reunión, dentro de un ámbito de puesta en común de ideas. Hasta ese momento, bueno, no hasta exactamente esta fecha, sino hasta más o menos el tercer cuarto del siglo XVIII, el médico era más autónomo. El médico ejercía la medicina, por decirlo de alguna manera, en soledad. A partir de, sobre todo, el desarrollo de los grandes movimientos de estos científicos, ya hay una puesta en común de ideas del médico. Por ejemplo, en las tertulias literarias, aquí es muy conocida la de Mutis. A esa tertulia de Mutis va a asistir Humboldt, van a asistir médicos, va a asistir Caldas. Todos estos médicos tienen un conocimiento científico que no es solamente para ellos, sino que el objetivo es un poco mostrarlo a los demás. La medicina no consiste, o sea, la bondad del médico no es que sea buen médico para uno, sino que sea un buen médico para todos. Ese hilar fino que vamos a ver en esto que les estoy diciendo de la ilustración es muy importante, porque, por ejemplo, se van a crear lo que serán comunidades científicas, y en esto de la vacuna se ve perfectamente. ¿Por qué? Porque hay unos médicos que van a estar relacionados y que van a estar vinculados a ese desarrollo y van a hacer lo que sea por intentarlo mantener, propagar y demás. Si viésemos, por ejemplo, la correspondencia privada, yo siento pedirles excusas de que de Nueva Granada conozco poco, pero si viésemos correspondencia de médicos, por ejemplo, de México, que he tenido un grupo de investigación de casi 10 años sobre lo que era la creación de la red del médico como estamento profesional. Entonces, en el siglo XVIII, pues claro, ver estamento profesional en el siglo XXI es como muy reconocido, pero en el siglo XVIII ver que hay un estamento profesional y cómo las bibliotecas médicas son usadas por todos los médicos, desde esas tertulias literarias. Esos avances médicos, cómo van llegando y cómo se contagian de uno a otro. Cómo la red es una urdimbre por todo el territorio, no solamente se queda en un lugar. Y cómo esos libros se van moviendo por el territorio. Que pueden ser copias, que pueden ser reediciones. Hay muchos elementos. Nos podríamos imaginar que esto es una tertulia literaria o científica del siglo XVIII, o nos podríamos imaginar
que fuera. Y con esto me gustaría terminar. Muchísimas gracias. Seguimos con el orden del día, doctora. Muchas gracias. A continuación, por el protocolo de nuestra institución, viene un comentario a su excelente intervención por parte de nuestro presidente, el doctor Hugo Sotomayor. Bueno, mil gracias. Para mí es un placer el comentario al trabajo de la doctora. Me tocó, en suerte, casualmente, la llegada de 2 solicitudes para hablar sobre viruela aquí en estos días. Primero, su solicitud para presentar la conferencia, y segundo, la solicitud de un médico venezolano pidiendo información sobre la viruela y que si nosotros tenemos la viruela, la vacuna. A mí me pareció extraño. Entonces organicé primero la conferencia de la doctora y luego la del doctor Esparza, un médico venezolano. Entonces me preguntó si yo tenía la vacuna. Le dije, pues sabe que sí. Yo tengo vacuna de 1910 y vacuna de 1960. Cuando hice aquí la exposición de la viruela, el museo del instituto me regaló esas vacunas. Entonces las tenía guardadas en mi casa como secreto porque el peligro de que explotara eso convirtiera a mi casa en una fuente de viruela mundial. Se las entregué al doctor Esparza y le iba a hacer una investigación genómica a ver si la vacuna que se producía aquí en Colombia era vacuna o de caballo. Bueno, primero. Segundo, la viruela en Colombia tiene 4 etapas, 4 periodos. Primero, la llegada a Colombia, a lo que es Colombia hoy en día, 1558, 40 años después de haber llegado a México, por la circunstancia del poblamiento español aquí. Primera etapa va de 1558 a 1804, cuando ingresa la expedición de la vacuna. Segundo periodo, de 1804 a 1897, porque en 1897 se constituye el parque de vacunación. Tercera etapa, 1897 a 1962. En 1962 se declara erradicada la viruela en Colombia. Y la cuarta etapa, de 1962 a la actualidad, que se supone ya completamente erradicada. Tercer comentario corto. Antes de la vacuna de Jenner, aquí hubo inoculación. Y también la inhalación por forma de rapé. La inoculación la hizo el padre Joseph Velázquez en Colombia en 1756. Se enteró de una técnica china que había popularizado en Europa una esposa de un cónsul inglés en Turquía, Montagu. Llegó aquí a través de los padres carmelitas por el Orinoco y la Amazonia. El padre Joseph Velázquez la utilizó en San Gil. Vacunó a su familia y a 400 personas, solamente un muerto en ese caso. Esa es la historia general de la viruela aquí en Colombia. A los pacientes que tenían viruela aquí en Colombia se les decía tuzos. Había una población aquí cerca al Salto Tequendama que sufrió una destrucción completa por la vacuna de la viruela y los que quedaron vivos tenían unos huequitos en la cara. Entonces le decían tuzos, como una tuza. Entonces le decían los tuzos a la vacuna de la viruela en Colombia. Cuarto comentario. La producción de la vacuna aquí en Colombia fue autosuficiente. Entre 1897 y 1962, Colombia nunca tuvo que importar vacuna de viruela. Colombia siempre fue autosuficiente en la vacuna de la viruela. Importante, otro quinto comentario, hemos conversado ya con la doctora Susana, cuando llega Pablo Morillo, a Bogotá, introduce su tropa y vienen con una epidemia de viruela. Entonces, eso fue lo que hizo que Morillo organizara 5 hospitales en Bogotá. El Hospital de los Virulentos, el Hospital de Las Cunitas, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital de la parte de arriba de la Universidad de los Andes, San José. Entonces, esa es la historia de la viruela, especialmente en Colombia. Como otra cosa importante que se me ocurre, yo pienso que su conferencia fue muy importante y muy actualizada. Me gustaría que hiciera algunos comentarios que me comentó ahorita sobre el riesgo de la biológico de la viruela, ahora con el fenómeno del terrorismo y todo. De la Guerra Fría, lo único que quedan son dos reservorios. Ay, gracias.
desde la Guerra Fría quedan 2 reservorios todavía y que son candidatos a ser utilizados. Uno lo tienen los rusos y otro lo tiene el CDC en Atlanta. Pero claro, las protecciones que tienen a eso es increíble. Yo es que tuve la suerte de trabajar con Rigau. José Rigau, que es de Puerto Rico, es un investigador sobre vacuna de Puerto Rico, y tuve la suerte de conocerlo en Madrid. Y este señor es el que me estuvo comentando el repositorio que ellos tienen. Y sí que tienen capacidad para hacer vacuna si se desencadenase el problema. Lo que pasa que, claro, ahora mismo, tal y como está, la vacuna la viruela está erradicada. Sí. Lo que no sabemos yo creo que es que las enfermedades, a lo mejor es una barbaridad la que está diciendo la ignorancia, ¿no? Pero es como si se transformasen, es como la materia, no muere, se transforma. Entonces, yo creo que es que el cuerpo humano se adapta a una y entonces es afectada por otra. Y, por ejemplo, ahora toda la importancia que tiene, pues yo qué sé, el SIDA o el ébola, es de terror ahora mismo. Son unas enfermedades que se van a generalizar, y a lo mejor podemos decir, eso es en África, pero es que, bueno, a ustedes les pilla más lejos, pero nosotros África lo tenemos ahí al lado. Bueno, ahora me recuerdo un sexto comentario. Yo he tenido la idea de que las enfermedades infecciosas se pueden clasificar según su vehículo de transporte. Yo he utilizado una sigla, 5M, una T. En el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, las M. En el siglo XX, la T. ¿Cuáles son las M? Mercaderes, militares, misioneros, mercantes y marineros. Y en la T, los turistas. Hoy en día, en el siglo XX son los turistas, pero antes eran los sacerdotes, los misioneros, todas estas personas importantes que traficaron con la viruela y todas las enfermedades en Colombia. La viruela se introdujo al país básicamente por el río Magdalena y por la vía de Ocaña, el Santander y Bogotá. Básicamente eso. ¿No? ¿Algún comentario, Enrique? Un comentario. Doctora, su nombre. Que a mí me parece muy importante lo que dijo la expositora de esa capacidad que tenía el imperio de organización, que juntas, que toda esa capacidad administrativa tan fabulosa que también facilitó ese movimiento social, porque fue todo un movimiento social de arriba abajo para que se pudiera dar la propagación de la vacuna y para que la vacuna pudiera circular por todos los sitios. Además, exigía conocimientos en muchas disciplinas, no solamente digamos, la parte estrictamente médica, sino la cuestión de las organizaciones sociales, conocimientos antropológicos para saber tratar poblaciones diferentes con valores distintos. Entonces, realmente un reconocimiento para España y un reconocimiento para la comunidad médica, para todo eso que se constituye y que está en la historia de la medicina de ustedes. Yo hablo desde fuera de la medicina. Muchas gracias. Era la cadena de calor, a diferencia de hoy, que es la cadena de frío. Doctor Osorio. Bueno, en primer lugar, felicitar y agradecer a la doctora Susana Ramírez por su excelente exposición y que nos ha mostrado que esta tal vez en realidad ha sido la primera expedición, es como para mí poquito, pero la primera, digamos, no sé qué otro término utilizar que represente lo que nos ha mostrado la doctora Susana, la primera expedición de gran envergadura en el mundo, que además trajo, como ella lo ha expresado, conocimiento científico, no solo conocimiento científico, sino que pudo alrededor de ella involucrar a toda la sociedad.
y eso es algo realmente de una trascendencia única, por primera vez en el mundo. Y si uno se pone a pensar, no hemos, yo que recuerde, no sé si aquí me pueden decir, si ha habido algo parecido de esa envergadura como la que tuvo la expedición de la vacuna. A mí se me ocurre solamente la epopeya del doctor Gerardo López Narváez. El doctor Gerardo López Narváez erradicó el pian en Colombia, enumerando todos los ríos del Pacífico. La margen derecha, números par, la margen izquierda, número impar. Y durante 14 años a todo el mundo le aplicó penicilina, y así acabó el pian. Es lo único equiparable a esa expedición importantísima de la vacuna. No sé qué otra expedición, doctor Heras. Gracias. La doctora Susana se refirió a dos médicos en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, al doctor Balmis y al doctor Salvani. El médico que vino a Colombia, a la Nueva Granada, en ese entonces Colombia, Ecuador, Bolivia, etcétera, fue el doctor Salvani. Y como usted lo indicó, el estado de salud de él no era muy bueno. Pues bien, el doctor Salvani recorrió todo el país. La enfermera Sendales se había quedado en México, lo mismo que el doctor Balmis. Ellos recorrieron todo el país y enviaban misiones con antelación a la llegada a cada pueblo, a cada vereda, para que el cura del pueblo, para que el gobierno de ese pueblo reúna a la gente y le explique claramente qué era la vacuna y qué iban a conseguir con ello. Pues bien, vacunaron a 65,000 personas en Colombia, y una vez vacunadas en Colombia, ese número grandísimo en esa época, era altísimo, utilizando niños expósitos ya criollos, indígenas, aquí en Colombia, porque lógicamente los que habían llegado de México y de España, los 22 niños se quedaron en México. Pues bien, el doctor Balmis, después de haber hecho esta maravillosa labor aquí en Colombia, se dirigió al Ecuador, pasó a Bolivia y finalmente tengo entendido que murió a los pocos años en el Uruguay, en una pobreza absoluta y abandonado por todo el mundo. Yo personalmente creo que la medicina colombiana ha sido muy parca con la labor que realizó este hombre aquí. Realmente poco se lo menciona y eso es un acto de muchísima ingratitud. Lo mismo ocurrió con la enfermera Gómez Sendales. En esa época ella se quejaba al final de la expedición de que estaba sumamente amargada y sumamente triste porque la trataban muy mal. Inclusive se quejaba del doctor Balmis, que con su egoísmo y con su deseo de ser el único dueño de la vacuna la trataba muy mal, que estaba aburrida de la grosería y de las patanerías de los niños expósitos. Eran chinos de 11 años, 10 años, imagínense. De todas maneras, en México hace 3 años se estableció un premio de salud pública que se otorga cada 3 años, que se llama Isabel Gómez Sendales, precisamente en honor de ella. Y aquí en Colombia, ojalá la academia, algún día la Academia de Historia estoy hablando, se refiere en ese sentido al doctor Salvani. Ese es el comentario que se quería hacer. En segundo lugar, respecto a la erradicación en el mundo de la vacuna, perdón, de la viruela, hay algunos reductos que ya los ha informado la Organización Mundial de la Salud. Uno de ellos, por ejemplo, en Irak y en Irán, donde estos grupos fundamentalistas impiden la vacunación. Es más, han amenazado de muerte a los vacunadores. Entonces, eso definitivamente ha hecho que estos pequeños, minúsculos grupos infectados todavía, o que se reportaron como infectados, no hayan podido ser eliminados. Yo simplemente quería hacer ese comentario. Antes de que la doctora María Teresa converse, les recuerdo que aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, en el segundo piso, existe una placa conmemorativa al doctor Salvani. Doctora María Teresa. Gracias. Doctora, muchas gracias por su conferencia. Es muy importante que usted viaje por el mundo recordándonos la historia,
porque la verdad es que en el área médica se nos olvida con frecuencia esa historia que el doctor está reclamando, el reconocer a los pioneros, una labor que fue muy importante y que debe seguirse proyectando con las futuras generaciones. Yo no me voy a referir a nada científico, sino a algo anecdótico más bien. Yo creo que en Colombia ya no hay viruela. Ahora, se supone que un caso de viruela es una epidemia, ¿no es cierto? Uno. Y lo que sí recuerdo, yo debo tener como 200 años, que desde cuando comencé, los señores y señoras que ordeñaban las vacas no les daba viruela. Entonces, mucha gente, los patronos, digamos, querían sobreproteger a alguien, lo ponían de ordeñador. Ahora, la razón científica, francamente, no la conozco, pero me imagino que había una inoculación del virus en las manos de esas personas que ordeñaban. Pienso que lo anecdotario y lo de la costumbre en cada lugar, lo que usted hablaba de las poblaciones rurales, de las poblaciones urbanas, es que también en las ciudades hay vacas y también hay quienes ordeñan. Gracias. Salvani falleció el 21 de julio de 1810 en Cochabamba, en Bolivia, porque ya no soportó más los Andes. O sea, la subida, yo que creo que tenía una enfermedad de pulmones, sí, y debía de estar bastante enfermo. Y lo que dice el doctor, es un sobreesfuerzo el que hicieron, o sea, no tanto buscarse su propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Y otra cosa que también yo por la premura del tiempo no he explicado, que también me ha hecho reflexionar, son a todos los sitios que mandaban la vacuna, no la mandaban ellos solamente, sino que siempre la mandaban en 2 rutas. Hay 2 rutas siempre. O sea, desde Honda a Bogotá vienen en 2 rutas, de Bogotá a Popayán van en 2, de Popayán a Quito van en 2, una es por la costa y otra es por la sierra, para garantizarse, porque no sabían, otro de los problemas que tenían es, como había dicho también Hugo antes, lo que es la cadena del frío, la conservación. Era la cadena de calor acá. Es eso, pasar. Entonces ellos siempre llevaban el niño vacunado y llevaban el virus entre cristales. Además lo explica muy bonito, que cómo tiene siempre que ir lacrado, y va entre 2 cristales planos, va lacrado alrededor con cera y luego envuelto en tafetán negro. Si todo el mundo sabe, el tafetán negro todavía pudre más las cosas porque llama el sol. Entonces, claro, lo estaban haciendo mal, pero era el único modo que… O sea, ellos sistematizaron ese modo de llevarlo. Mal, pero lo llevaban. Sí, realmente con lo que narra la doctora Susana María Ramírez, evidentemente es una excelente conferencia, muy ilustrativa, muy histórica. Yo recuerdo que hace unos 6 u 8 años aquí se presentó el 2º centenario de la creación o aparición de la epidemiología, acerca de que el doctor John Snow en Inglaterra pudo detectar la fuente de una epidemia de peste o de cólera o qué sé yo, en Londres. Y entonces se celebran los 200 años de la aparición de esta parte tan importante de la medicina. Pero observando uno la historia, esto fue en 1802, que empezó en 1802, 1803, o sea, antes, y cómo realmente fue una gesta absolutamente heroica el cómo programaron esa necesidad de vacunar a toda la población. Y le llama a uno la atención, hace 200 años que empezaron a aparecer esas actividades o esas actitudes médicas. Algo que me llamó la atención en algún momento
es, y no sé quién sepan directamente cómo es el método de la vacuna. Yo leí que era por contacto, cómo era que se vacunaban de los niños expósitos sí, lo llaman por contacto. ¿Cómo es el método realmente que se utilizó? Lo que se hacía era que utilizaban una lanceta. Ponían en la espalda, ponían una marca para decir que estaba vacunado. Le ponían 2 vacunas porque decían que había que ponerle 2. Que si se enamoraba una, quedaba la otra. Claro, es que Pero pullaban primero al expósito, al niño. Se obtenía la pus del expósito. ¿Cómo? no, ¿cómo? esa Es que, ¿cómo era el método? el método era de la siguiente manera. De la ubre de la vaca Escuchemos se a la tenía- doctora Susana, que nos va a indicar. A ver, de la ubre de la vaca tenía la viruela vacuna. Era una viruela, pero de vaca. Viruela de vaca. Por eso se llama vacuna. Sí, claro. Entonces, de esa viruela de vaca, lo que se hacía simplemente era con una lanceta coger de la ubre de la vaca de ese granito, se marcaba la lanceta allí y con la misma lanceta marcada del pus vacuno se hacía una crucecita en el niño. Y lo que dice el doctor también es lo que pasaba. Las políticas de reaseguro, como les daba miedo que una no prendiera, lo que normalmente hacía es que vacunaban de 2 en 2. Entonces te hacían 2 marcas. Y luego a los niños los vacunaban cada 9 días. O sea, yo es que no he contado toda la expedición, pero Balmis lo crea. Pero también está Francisco Requena, que era el cosmógrafo mayor de Indias en aquel momento, y José Flores, que es un médico guatemalteco que ya había escrito antes la inoculación de las viruelas en Guatemala. Entonces, José Flores está como médico de cámara de Carlos IV y él es el que, entre Flores, Requena y Balmis, deciden que tienen que ser cada 9 días vacunar los niños y por eso cogen 22 para pasar el Atlántico. No cogen más, porque esos niños daban guerra, había que darlos de comer y demás. Entonces, utilizaban los niños exactos que necesitaban para cruzar el Atlántico. Y luego lo que hacían es que en cada lugar, pues utilizaban niños que les dejaban o personas que les dejaban. No, por ejemplo, en la zona del Caribe, que era una zona esclavista, pues cogían negritas. Entonces, una negrita de 8 años, una negrita de 6 años. Hay otro, por ejemplo, en Puerto Rico que no les dejan ni negros porque los negros son muy importantes en Puerto Rico y dicen, pasó la vacuna el tamborcito del regimiento, un niño chiquitín que era el que llevaba el tambor en el regimiento. O sea que utilizaron a todo tipo de gente para poder llevar la vacuna, porque la vacuna era como la nevera de entonces. Hay otra cosa que inicialmente los colegas o los cirujanos nuevos, cuando ya la confundían mucho con la varicela. Y entonces era falsa vacuna. Con la varicela. De los 22 niños expósitos que viajaban en el barco, inoculaban únicamente en principio a un niño, no a todos. Hay que tener en cuenta eso, porque el biológico se moría a los 9 días. Entonces, antes de los 9 días, cogían de la pústula del niño vacunado con una lanceta y se la pasaban a otro niño. Y así se formaba el ciclo hasta que llegaron a América. Exactamente, los tenían separados. Cuando llegaron a América, llegaron a México, ya cogieron niños expósitos, pero criollos, niños de México. Ese era el sistema porque el biológico se moría a los 9 días, ¿no? Entonces, si vacunaban a los 22 niños, a los 9 días, un trayecto de 3 meses, pues desaparecía el sistema. Y todo ese conocimiento ya lo habían adquirido a través del tiempo, qué sé yo, para ¿sí? En la calle Valverde, en Madrid. Si conocéis Madrid, algunos, está la Gran Vía, está la calle Fuencarral, que es una bocacalle de la Gran Vía, y al lado de la calle Fuencarral
está una paralela que se llama Valverde. Pues en Valverde 6 vivía Balmis y ahí él vacunaba como cualquier ejercicio de profesión médica a quien se dejaba. Una cosa importante es la inoculación, ya antes de la vacunación, porque sabían que la viruela tenía dos formas, la forma grave y la forma menor. Entonces utilizaban la forma menor, la vaccinia. Bueno, ¿algún otro comentario? Una pregunta. Felicitaciones por esta magnífica oportunidad de conocer una empresa tan importante. Es una pregunta de completa ignorancia. ¿En qué consistía la inoculación? La inoculación, cogían la pus de la forma menor y la aplicaban en el cuero cabelludo. O en otras oportunidades cogían, impregnaban algodón y lo inhalaban. La inoculación se utilizaba con el virus de viruela, no el virus de vacuna. A ver, es que una cosa es el virus de viruela humana y otra cosa es el virus de viruela vacuna. Claro, la expedición nuestra, ¿verdad, Hugo? Es vacuna. Es la de la vaca. La inoculación es de viruela y por eso el riesgo de generar contagios grandes. Claro, que es que se les iba de las manos. Aquí se conoció la inoculación por el padre Joseph Velázquez en Girón. Y la conoció Mutis, y Mutis la defendió también, la inoculación. Entonces, con la llegada de la vacuna, todo cambió. Bueno, mil gracias, doctora, mil gracias. Gracias.